Se sugiere aprobar la denominación del título de la ley, quedando redactado de la siguiente manera. Título de la ley. Ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el título de la ley. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar el artículo único, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo único. Queda aprobado. Siguiente. Es todo el proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión. Ciudadana secretaria, siguiente punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria, pero antes debo declarar sancionada la ley. Allá me hicieron señas. Se volvió a equivocar Pelón, dijeron allá abajo en Secretaría. Se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones. Se remite al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los efectos de dar cumplimiento a lo consagrado en los artículos 187, numeral 9, 213 y 217 de la artículo 187, numeral 9, punto y coma, y artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite al ciudadano presidente constitucional de la República a los efectos de su promulgación. Ahora sí, segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en repudio a la grosera Bien, les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora se desarrolla la sesión ordinaria pautada para este jueves. Han visto ustedes cómo ha sido aprobado el primer punto del día, que se trata del proyecto de ley aprobatoria de acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China. Para que presente el proyecto de acuerdo a la diputada Blanca Ecaut. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Les recordamos a las personas que nos sintonizan a esta hora que está en desarrollo el segundo punto que está pautado en la agenda parlamentaria de la tarde de hoy, que tiene que ver con la aprobación de un proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos venezolanos por parte de los eurodiputados fascistas. Vicepresidente y vicepresidenta, diputados y diputadas. Venezuela hoy, a través de su parlamento, pues condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse, de interferir, de otra vez pretender convertir a Venezuela en colonia. Venezuela es una patria libre, soberana e independiente. Es una vergüenza que en el Parlamento Europeo el fascismo desconozca la realidad mundial. Hay otro mundo, ya no es Europa dueña del mundo. Europa fue derrotada y lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial no terminó el fascismo, quedó sembrado allí.
en un grupo de personas que lo cultivan como esos virus que se cultivan en laboratorios, los genocidas, para luego hacer guerras de exterminio, guerras biológicas. De esa manera se ha cultivado el fascismo en Europa. Y el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano. Y es importante a esa Europa que lamentablemente hoy está subyugada por el imperialismo norteamericano. Esa Europa que hoy responde a las corporaciones y no a los intereses del pueblo europeo y está generando las condiciones para una guerra brutal en su propio territorio. Esa Europa subyugada y arrodillada a los intereses del capitalismo mundial pretende imponerle a Venezuela un mecanismo de robo y de saqueo como fue el que se intentó imponer con la figura de Juan Guaidó. Un personaje ubicado allí por el que nadie votó, por el que nadie escogió, por el que ningún venezolano asumió que pudiese tener esa responsabilidad, y desde Estados Unidos y desde Europa se le dio la atribución de ser presidente de Narnia. Eso para robarnos Citgo, para robarnos monómeros, para quedarse con el oro, otra vez los ingleses, con esas patentes de corsos, piratas, ladrones, para robar a Venezuela. Y esa Europa pretende otra vez reeditar esa figura, ahora con el señor inmundo, para saquear, robar e intentar crear unas condiciones de guerra en nuestro país, una guerra civil en nuestro país. No pueden ni podrán. Y sabemos nosotros que hay una Europa que resiste. La Europa de la Comuna de París, que hoy anda insumisa en las calles de París. La Europa que resiste, la de Gramsci allá en Italia, y que estoy segura que derrotará el fascismo. La Europa que resiste, la del pueblo que hoy es explotado en Europa. Nosotras y nosotros, hermanos y hermanas, como la de la República Española, la que debe renacer de la ceniza, derrotará al fascismo. Aquí no pasarán. En Venezuela somos una patria libre, soberana, independiente, y nunca más aceptaremos estos mecanismos de robo, de chantaje. No pueden imponer su lógica de robo y de saqueo sobre nuestro territorio. Hay democracia plena, participativa, protagónica, popular, directa, que es una esperanza para los pueblos del mundo, y la mantenemos. Le pido, querido presidente, poder leer nuestra secretaria este acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas y ladrones. Gracias. Escuchaban ustedes la intervención de la diputada Blanca Ecaut en este primer punto, donde el Parlamento venezolano rechaza estas declaraciones de eurodiputados fascistas. Han visto cómo los parlamentarios y parlamentarias de nuestro país defienden la soberanía y los derechos de los pueblos libres. Acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, considerando que la extrema derecha fascista del Parlamento Europeo continúa con la farsa de otorgar reconocimiento como presidente a personeros que no han sido electos por la voluntad soberana del pueblo venezolano, mediante una grosera e injerencista resolución aprobada el 19 de septiembre de 2024 con la finalidad de posicionar e imponer de manera perversa una narrativa adversa a la contundente e inobjetable victoria del candidato Nicolás Maduro Moros el pasado 28 de julio como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el período constitucional 2025-2031. Que esta nefasta práctica neocolonial por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, réplica del funesto reconocimiento dado en el año 2019 a un supuesto e inexistente gobierno ficticio e ilusorio, viola y menoscaba flagrantemente el derecho internacional público al inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado libre, soberano e independiente y contrario a lo establecido en el artículo 138 de la República Bolivariana de Venezuela, que establece toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En un claro e ignorante desconocimiento de los procesos democráticos y políticos en nuestro país, intento desesperado de aquellos que con profundo desprecio, ínfulas de superioridad y ansiosos de revancha, intentan una vez más generar zozobra en la población venezolana.
que ni las amenazas, ni las estrategias extorsivas, ni la pretensión de imponer falsos acuerdos lograrán distraer la atención y las energías del Estado venezolano en la protección de los intereses de la patria, por lo que ante cualquier agresión nos mantendremos incólumes y unidos en la defensa de nuestra soberanía e independencia. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Parlamento Europeo, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, condenar la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios como mecanismo perverso de presión que los ha llevado a cometer graves violaciones del derecho internacional, a la soberanía, al derecho a la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos. Tercero, instar a los europarlamentarios fascistas para que definitivamente abandonen la fracasada estrategia neocolonialista de cambio de régimen en la República Bolivariana de Venezuela, cesen su continua y excesiva agresión y se concentren en las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 19 días del mes de septiembre de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Propongo que en el primer acuerdo cambiar la palabra rechazar por la palabra repudiar, que es lo que es el tipo de asco que producen esos fascistas eurodiputados del Parlamento Europeo. Si se pudiera poner repudiar con asco, pues dejémoslo solamente en repudiar. En lugar de personeros títeres. Personeros es demasiado para esa basura. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Brito. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Bien, ven ustedes el desarrollo de la sesión ordinaria de esta tarde, donde a esta hora está en discusión el segundo punto del orden del día, donde los parlamentarios venezolanos alzan su voz en rechazo a las acciones injerencistas de eurodiputados fascistas. Es el debate que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional, donde una vez más la Casa de las Leyes de nuestro país defiende los derechos del pueblo venezolano. Bueno, buenas tardes. Colegas parlamentarios, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela en general. En primer lugar, ante la presentación de este proyecto de acuerdo, ante las insolentes intervenciones, declaraciones y decisiones de algunos, porque hay que decir algunos eurodiputados, en relación al caso Venezuela. En primer lugar, hay que recordarles que Venezuela no es colonia de nadie. En segundo lugar, ustedes no tienen ni cualidad moral ni ética para venir a imponer otro Guaidó 2.0 en Venezuela. Y en tercer lugar, debemos recordarles que los tiempos de los virreinatos y las capitanías se extinguieron y fueron abolidos hace más de 200 años. De tal suerte que no solamente que debemos rechazar, y nosotros desde la bancada de oposición de la Alternativa Democrática en esta Asamblea Nacional, rechazamos categóricamente cualquier pretensión de intromisión sobre los asuntos internos de Venezuela. Pero también vale la pena hacer algunas consideraciones sobre la decisión de algunos eurodiputados. ¿Qué moral pueden tener ustedes cuando no son capaces de reunir a ese Parlamento y poder debatir, por ejemplo, el genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu sobre el territorio palestino, donde han asesinado por lo menos 45.000 personas y la mayoría mujeres, niños y ancianos? No dicen nada.
Su doble rasero también los lleva a no decir absolutamente nada y sobre todo a cometer la payasada de reconocer a alguien que los mismos sectores extremistas lo han señalado de haber capitulado. El caso de Edmundo González Urrutia. Ustedes a quien tendrían que convocar a ese Europarlamento es Edmundo González Urrutia. Y como empleado, supuesto empleado de ustedes, tener que decirle que rinda cuentas sobre algunas lagunas que han quedado por allí. Ha sido un hecho público, notorio y comunicacional, una carta que le ha conocido el país y el mundo, una carta donde el señor González Urrutia, el que fraudulentamente reconoce ese parlamento, bueno, a este señor no solamente que dice, acato, mas no comparto la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué saco a colación eso? Porque si ustedes, como utilizar el término de poder recomponer el desastre que tienen, el control de daños, el precario control de daños, bueno, en ese precario control de daños, yo quiero decirles lo siguiente. Primero, hacen un control de daños y diciendo, vean la carta y dice, Caracas, 18 de septiembre. Usted no está en Caracas, usted está en Madrid. Así serán los nervios que tiene. Segundo, usted habla de coacción. Pudiera decir Pedro Sánchez, así paga el diablo a quien le sirve. Porque hoy ha metido en tremendo problema por alegar coacción al embajador de España en Venezuela, porque que yo sepa, una foto mostrada por el presidente de la Asamblea Nacional, aparece el presidente de la Asamblea, la vicepresidenta ejecutiva de la República, el señor González Urrutia, por cierto, muy sonreído, y el embajador de España en Venezuela, el señor Santos. De tal suerte de que si hay un delito de coacción, entonces hay coaccionadores por acción y otros por omisión. Entonces aquí tendrían que llamar al canciller de España. Tendrían que llamarlo. Lamentablemente hay que decirlo y que el pueblo venezolano pueda entenderlo. El señor González Urrutia se fue del país huyendo de esos grupos extremistas, esos grupos alocados, esos grupos irracionales que lo tenían como un rehén en Venezuela. Y esos grupos los estaba liderizando María Corina Machado. Se fue huyendo. Y si usted habla de coacción, yo quisiera decirle a esos europarlamentarios, si a mí me coaccionan, a José Brito lo coaccionan, yo una vez que piso territorio español, lo primero que digo es, he llegado aquí y he logrado este precario objetivo luego de haber sido coaccionado. Pero yo quiero, pueblo de Venezuela, que ustedes revisen el comunicado que emite Edmundo González Urrutia una vez que llega a España. Ustedes pueden ver, en los términos, es literalmente igual al comunicado que fue privado, que ahora ha sido el dominio público. Pero su hija leyó unas palabras en un manuscrito que supuestamente le entregó su padre en la Plaza Mayor allá en Madrid y nunca habló de coacción. Jamás habló de coacción. De tal manera que lamentablemente el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia es que se fue siendo un rehén de María Corina Machado y de esa política que ella representa. Y hoy es un rehén de esos sectores extremistas y fascistas que tienen su asiento en España. A lo mejor pensó que se libraba de unos y fue atrapado por otros. Vean el drama, el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia. Lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz.
A Edmundo González Urrutia lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz. ¡Qué drama! Yo le diría a su señora esposa, a sus hijas, recojan al Señor, recójanlo y no permitan que siga siendo rehén de esas políticas realmente que lo que han puesto es la torta y lo que han generado es una profunda frustración. Y a esos europarlamentarios habría que decirles, ¿qué pasaría? Porque ustedes no discuten qué pasaría si aquí en Venezuela algún mercenario, algún sicario se para en cualquier plaza o graba un video desde Venezuela y dice, prepárense porque vamos a recoger para armar una milicia y nos vamos al Palacio de la Moncloa o nos vamos allá al otro palacio, al de la Zarzuela, para atacar al Palacio de la Moncloa y la Zarzuela. Lo menos que podrían hacer no solamente es detenerlo, apresarlo, juzgarlo conforme a un delito como tal. Hoy esos europarlamentarios hipócritas de esa supina hipocresía callan ante ese parapeto llamado ya casi Venezuela. Y hay dos consideraciones que tendrían que hacer. Ya casi los estafé, cuerdas de pendejos, a los que estén allí. Y ya casi se chorrearon unos, porque quiero decir algo. Ayer se chorreó Iván Simonovic, ahora dice yo no fui. Yo lo que hice fue grabar un video, no tengo nada que ver con eso. Bueno, pero les quiero decir algo. Nosotros que tenemos posiciones convergentes en algunos puntos que tienen que ver con Venezuela, con el país, que tenemos posiciones divergentes, con visiones que contrastamos, que las debatimos. Hace unos minutos hubo una posición divergente y eso es parte de este Parlamento como centro del debate político por excelencia. Pero hay algo que no podemos debatirnos entre ser divergentes o convergentes. No, es Venezuela. Y les voy a decir algo, Si aquí se le ocurriera a cualquier loco mercenario de eso cometer una tropelía como esa, les voy a decir algo. Yo soy de los que cree que aquí llegó la hora de que en Venezuela se haga justicia y no tienten al pueblo, no tienten a la gente, no tienten al pueblo. Y hace unos años, los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, yo estaba muy pequeño, un niño, y había una campaña a un candidato presidencial que decían, ¿con quién estás tú, compañero? ¿De acuerdo? El famoso pitico. ¿Con quién estás tú, compañero? Hoy creo que en este país hay que preguntarle a más de uno que está aquí en Venezuela, que pululan por las Mercedes, que están en las cafeterías, que andan por allí por las calles, que se están preparando para participar en elecciones en el 2025. Valdría la pena preguntarle con quién estás tú, compañero. ¿Estás con el terrorismo o estás con la paz? ¿Estás con la paz o estás con el terrorismo? Valdría la pena preguntarle a más de uno de estos que hoy callan ante una pretensión como esa. De tal manera que nosotros no solamente rechazamos esa intromisión, no solamente rechazamos esa insolencia de esa mayoría circunstancial que conformaron algunos europarlamentarios, no solamente la rechazamos, sino que hay una línea muy delgada que se llama Venezuela. Y en esa línea muy delgada, allí no hay ni puntos convergentes ni divergentes. Hay realmente una unidad monolítica que se llama ser venezolanos. Y los problemas de los venezolanos los vamos a dilucidar los venezolanos y aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. De tal suerte que no solamente vamos a dar nuestro voto favorable a este acuerdo, a este proyecto de acuerdo, y que queden como lo que son, unos insolentes, unos payasos, y además pareciera que se les olvidó
que el tiempo de la colonia pasó hace muchísimo tiempo. Venezuela es un país soberano. Venezuela es un país que se respeta y es un país que nosotros tenemos que hacer respetar. Por eso este Parlamento le dice a esos esperpentos: aquí no habrá ningunos Guaidó 2.0, ni 3.0, ni 4.0. Aquí habrá definitivamente es el debate político que tendremos que dar próximamente en el 2025 y luego prepararnos para, en el marco del fragor y del debate político, los cambios que ocurran en Venezuela sean producto de una actitud responsable, venezolanista y profundamente soberana. Yo lo respeto, yo respeto profundamente. Orden, diputados y diputadas. Orden. Yo respeto profundamente y debo decir, fíjense ustedes, respeto profundamente a todos los que han ocupado la primera magistratura nacional. A todos merecen mi respeto, mi consideración y soy profundamente venezolanista. Buenas tardes. Escuchaban la intervención del diputado José Brito en el debate que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional respecto al segundo punto del orden del día, donde los parlamentarios han rechazado la posición injerencista que han tenido algunos eurodiputados fascistas al tratar de intrometerse en los asuntos internos de nuestro país. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios, diputadas, compañero presidente Jorge Rodríguez Gómez, segunda vicepresidenta. Saludo a todo el pueblo venezolano. Hoy, 19 de septiembre, estamos debatiendo acá un proyecto de acuerdo en repudio a las insolentes posiciones fijadas por parte del Parlamento Europeo. Esta resolución propuesta se llama Resolución del Parlamento Europeo 19 de septiembre de 2024 sobre la situación en Venezuela. Y se refieren a las elecciones en Venezuela. Y yo pondría en contexto, este año hay cerca de 100 elecciones en el mundo. Ojalá que veamos opiniones del Parlamento Europeo de cada una de esas 100 elecciones, pero no. Ahí diría nuestro presidente Nicolás Maduro, lo que pasa es que Venezuela es la joya de la corona y por eso le dedican tiempo y esfuerzo a nuestro país. Parlamento Europeo tiene eurodiputados de 27 países, 720 eurodiputados. Yo quiero recordar, antes de entrar en materia, que este mismo Parlamento Europeo en el 2019 reiteraban el reconocimiento a Juan Guaidó. Una posición, es una línea política que tiene años. Parlamento Europeo reconoció como presidente interino legítimo de Venezuela a Juan Guaidó de conformidad con la Constitución del país, según lo establecido en el artículo 233. Eso fue hace 5 años. Ahora bien, en el conteo de votos, hago referencia a esto porque en el conteo de votos de este debate que se dio en el Parlamento Europeo, en el 2019 ellos sacaron 439 votos a favor. En el 2024, 309 votos, 130 votos menos. En el 2019 tuvieron 104 votos en contra. En el 2024, 201 votos en contra, casi 100 votos en contra. Esto refleja también que es una parte del Parlamento Europeo, pero que además, quiero dejar claro, para caracterizar bien políticamente quiénes promovieron esta resolución, es la extrema derecha. Son los eurodiputados de extrema derecha de Europa, principalmente España, el PP y Vox, dirigido por Santiago Abascal. Son los mismos que propusieron el 11 de septiembre en el Congreso del Reino de España la resolución contra Venezuela. Hungría, diputados de Hungría, extrema derecha. De Francia, la fracción parlamentaria de Marine Le Pen. La extrema derecha alemana y la extrema eurodiputado de la extrema derecha de Italia, de Giorgia Meloni. Es la extrema derecha. Pudiéramos decir que ha sido la internacional fascista
que tiene un número importante de eurodiputados que está incidiendo en este debate en el Parlamento Europeo. Pero yo quiero decir, mire, el 51% de los votos del Parlamento Europeo los concentran, qué casualidad, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Esos 5 países de los 27 suman 367 eurodiputados, 51%. Ahora bien, hay que traer a colación que hace apenas una semana, el 11 de septiembre, vimos el pronunciamiento del Parlamento del Reino de España. Pero el día lunes, compañero presidente, vimos también una resolución del Parlamento de la Cámara de Representantes de Colombia, para que el gobierno, instando al gobierno colombiano a reconocer a Edmundo González Urrutia. ¿Usted sabe qué partido propuso eso en Colombia? Un partido llamado Centro Democrático. ¿Sabe de quién es el partido? ¿Quién lo fundó? Álvaro Uribe Vélez. Y es el partido también de Iván Duque. Pero además, hace unos minutos, presidente, en la Cámara de Diputados de Chile aprobaron en sesión especial con 70 votos a favor el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. ¿Por qué yo menciono esto? Aunque estamos hablando de la resolución del Parlamento Europeo, estamos en presencia, y creo que es pertinente que de esta asamblea lo denunciemos, de la utilización, de la instrumentalización de los parlamentos controlados por las ultraderechas para atacar la revolución bolivariana, para atacar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro. Pero además, hay que decirlo que todo esto en el marco de algo que se llama el Foro Madrid, que tuvo un encuentro el 6 de septiembre, ¿saben en dónde? En Argentina. ¿Sabe quién lo organizó? Javier Milei. ¿Qué parecido tendrá esto con el Grupo de Lima? ¿Y qué propusieron? Quiero leer una de las conclusiones de este Foro de Madrid. La primera conclusión de este Foro Madrid fue: nos descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, en especial por la Unión Europea y el gobierno español. Desde el Foro de Madrid, diría yo, el capítulo iberoamericano de la Internacional Fascista. Que no nos quede duda. Por eso hicimos nosotros el encuentro internacional mundial contra el fascismo la semana pasada, porque estamos enfrentando al fascismo mundial. Los 309 votos de esta resolución son 309 votos de eurodiputados fascistas de la ultraderecha europea. Ahora bien, ¿qué dice esta resolución? Es bueno que la leamos. Tiene unos considerandos, unas argumentaciones, pero quiero hacer referencia a uno. El considerando P, literal P. Considerando que el 14 de septiembre de 2024 el régimen venezolano anunció que había detenido a 6 extranjeros, entre ellos 3 ciudadanos de la Unión. Están reclamando por los ciudadanos de la Unión. 1 checo y 2 españoles, por el dudoso motivo que estaban intentando desestabilizar el país. Que funcionarios del régimen han formulado acusaciones extremadamente graves y manifiestamente falsas. Que además, dicen, nos acusan de injerencistas. Son injerencistas. Aquí está respirando por la herida la Unión Europea. Yo diría, ustedes son cómplices del complot internacional y nacional para intentar derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, compañeros, en esta misma resolución, después en las cosas que ellos proponen, ¿no? Usan varios verbos. Por un lado dice, exigen a las autoridades electorales venezolanas. Nosotros les respondemos, ustedes no tienen derecho a exigirnos nada. El Parlamento Europeo que le exija a sus monarquías. El Parlamento Europeo tiene en su seno 6 monarquías. Ustedes no tienen ninguna moral para hablarnos a nosotros de democracia. Miren, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, son países con monarquías y quieren hablarnos a nosotros de democracia. Le decimos, no aceptamos ninguna exigencia. Después dicen, reconoce a Edmundo González Urrutia. Bueno, reconózcanlo y nómbrenlo virrey de alguna de sus islas o de sus países. El pueblo venezolano, que quien reconoce a Nicolás Maduro Moro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela.
Después en otra de sus propuestas dice, condena enérgicamente. Bueno, condenen. Lo primero que tienen que hacer ustedes es condenar el fascismo, condenar la supremacía racial, condenar el genocidio contra el pueblo palestino. No tienen derecho a opinar sobre asuntos internos de Venezuela. Pero además, compañeros, ellos condenan, presidente, recuerdo que ese debate lo dimos acá, ellos condenan que el CNE no invitó a la Unión Europea como observadores internacionales. Teníamos razón, siempre la tuvimos. Ustedes son conspiradores, ustedes forman parte del complot y tenían claros los planes para desestabilizar y para armar el fraude electoral. Más nunca vendrán a ninguna elecciones de Venezuela. Venezuela es un pueblo libre, soberano y sus instituciones tienen la libertad de asumir la conducción de sus procesos. A todo esto hay que responderle con el artículo 1. A toda esta resolución que ellos plantean, yo les enviaría desde acá la redacción exacta del artículo 1 de nuestra Constitución. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Esta resolución íntegra viola todos los principios del derecho internacional. Quiero referirme solo a 3 de estos principios. Esto está en la Carta de Naciones Unidas. Soberanía e igualdad de los estados. Principio número 1. Cada estado tiene el derecho de gobernarse a sí mismo sin intervención extranjera. Y todos los estados son iguales en el ámbito internacional independientemente de su tamaño o poder. Principio de la no intervención. Se prohíbe la intervención en los asuntos internos de otros estados. Este principio busca proteger la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y me refiero a otro de los principios, la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho de determinar su propio futuro político, económico y social, lo que incluye el derecho a formar su propio estado o buscar su autonomía. Venezuela hace respetar sus derechos. Y yo voy a cerrar mi intervención. Presidente, ahí yo tenía otros elementos. Aquí salió, por ejemplo, esta señora. Al Parlamento Europeo reconoce Edmundo González. Gracias, Europa. Así, de arrastrados, de perritos falderos, son ellos. Leopoldo López, Antonio Ledesma. Por ahí desfilan todos ellos. Agradecerle a sus padres y madres libertadores de Europa será. Nosotros estamos con Bolívar, ¿oyeron? Nosotros estamos con los padres libertadores de esta patria. Y con Bolívar, quiero decirle, como hijo de indio y de negro que soy de esta patria, se los decimos, aquel 7 de octubre de 1818, la carta que le envía Bolívar a John Irving, dice, parece que el intento de usted es forzarme a que alterne los insultos, no lo haré. Pero sí protesto a usted que no permitiré su ultraje ni desprecio al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Venezuela se respeta. Venezuela más nunca será colonia ni de España, ni del imperio norteamericano, ni de nadie. Venezuela libre. Le pido a todas y todos los diputados que apoyemos por unanimidad este proyecto de acuerdo para repudiar las insolentes declaraciones propuestas hechas por el Parlamento Europeo. Es todo, compañero presidente, colegas diputados. Extraordinaria participación del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Pedro Infante, en este debate que se genera hasta ahora en la Asamblea Nacional. No voy a tomar, estoy en el derecho de palabra. Señor, siéntese. No voy a abundar, solamente 2 cosas quiero mencionar. La primera es para que ustedes evalúen la calaña de esa cáfila, caterva de fascistas que aprobaron esa barbaridad hoy en el Parlamento Europeo.
Resulta que hoy también aprueban una resolución para instar a que los gobiernos de la Unión Europea permitan que Ucrania ataque con misiles de largo alcance al territorio de la gran patria rusa. Lo aprobaron hoy, el mismo día que aprobaron la falacia esa sobre el coaccionado. No por mí. Claro que ese señor ha sido coaccionado y presionado, no por Delcy Rodríguez ni por Jorge Rodríguez, pero los invito a que después de la sesión tendré una comparecencia de prensa y no quiero autotubearme. El señor presidente de la Duma, que es la Cámara de Diputados de todas las Rusias, Vyacheslav Volodin, amigo de este país, amigo de nuestro presidente, amigo de este parlamento, les dijo esto en su canal de Telegram. Para los que no entendieron la primera vez, hoy el Parlamento Europeo pidió a los países de la Unión Europea que levanten las restricciones a los ataques de Kiev con armas de largo alcance en el territorio de nuestro país, fortalezcan el apoyo militar a Ucrania y también anuncien la recaudación de fondos de la población europea para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya casi Rusia, pero en Europa. En vez de ya casi Venezuela, ya casi Rusia. Una estafa más de la ultraderecha. Pero Volodin les dice, lo repetiré de nuevo. Si sucede algo como esto, Rusia dará una respuesta dura utilizando armas más poderosas. Nadie debería hacerse ilusiones sobre esto. La Duma del Estado insiste en esto. Pregunta para los miembros del Parlamento Europeo. ¿Usted consultó con sus electores antes de tomar la decisión? ¿Los ciudadanos de los países europeos quieren que la guerra llegue a sus hogares? Lo que pide el Parlamento Europeo conduce a una guerra mundial con armas nucleares. Antes de tomar tal decisión, era necesario recordar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Luego, 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la lucha contra el fascismo. Fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa. Aunque les arda, eso es verdad. Francia se rindió como en 2 minutos. Se le rindió a los nazis. Pusieron la bandera nazi en la Torre Eiffel. Fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa. Recuerda esto, no lo olvides, dice Volodin. A juzgar por las declaraciones del Parlamento Europeo, aparentemente lo olvidó. Los ciudadanos de nuestro país saben lo que es la guerra. Ha pasado por todas las familias. La victoria sobre el nazismo tuvo un alto precio. Estados Unidos e Inglaterra, que hoy se consideran vencedores, perdieron menos de 800.000 personas en la Segunda Guerra Mundial. Solo nuestras pérdidas en la batalla de Stalingrado ascienden a 1.130.000 personas. Lo único que debería hacer el Parlamento Europeo después de tal declaración es disolverse. Para información, el tiempo de vuelo del cohete Sarmat a Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos. Estrasburgo es la sede del Parlamento Europeo. Anoten eso en alguna libretica. 3 minutos 20 segundos. Y la segunda cosa es que acuérdense que había un lapso de 24 horas que ya feneció. Quizás con cierto retraso de algunas horas, voy a comparecer ante los medios de comunicación para presentar algunas cosas sobre el coaccionado. Pero como una especie de adelanto, yo quisiera hacer una pregunta, compartirla con ustedes porque les compete la pregunta. Ese señor ha dicho hoy y ayer, coaccionado y presionado, ¿cómo está? Que él se va a juramentar el próximo 10 de enero. Yo me pregunto, ¿dónde se va a juramentar? Se va a juramentar en la clínica de rehabilitación de personas de la tercera edad donde trabaja Dinora Figuera en la ciudad de Valencia, España. Va a tomar el tren hasta Valencia para que la señora Dinora Figuera lo juramente. ¿O va a viajar al Doral en Miami
y va a buscar al excelso jugador de pádel, al ladrón de Juan Guaidó para que lo juramente? ¿O se va a juramentar en la cervecería La Campana de Madrid, donde venden los mejores sándwiches de calamares de España? ¿O no se supone que tiene que pararse allí para recibir el juramento según lo que está establecido en esta Constitución? En consecuencia, coaccionado, acude, te estamos esperando. Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora se desarrolla la sesión ordinaria del Parlamento venezolano. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada el acuerdo de repudio a la intromisión de esos fascistas, de esos ultraderechistas, de esos que no merecen ser llamados diputados porque ni siquiera escuchan el verdadero clamor de sus pueblos y quieren venir a meterse en los asuntos que solamente le competen a la República Bolivariana de Venezuela. Aquí se lucha día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, en contra del fascismo, tenga la forma que tenga y venga del país que venga. Queda aprobado. Publíquese en todos los medios de comunicación.